Hola, buenas tardes. Bienvenidos entonces a otro nuevo módulo de Teoría de la Computabilidad. En este módulo número 10 lo que introduciremos es la noción de la tesis de Turing-Church, que la hemos mencionado brevemente en módulos anteriores, en el 8 y el 9 en alguna ocasión, y una breve introducción a la idea de reducibilidad que vamos a volver a analizar en más detalle cuando introduzcamos este problema en concreto, en otro módulo posterior. Vamos a detenernos un momento en la noción de lo que es un procedimiento efectivo, que tema que hemos venido trabajando, si lo pensamos desde el inicio de las carreras de informática. ¿Sí? En el momento en que aprendimos a programar en resolución de problemas y algoritmos o en materias análogas, lo que encaramos a través de algoritmos fue la idea de procedimiento efectivo. ¿Qué es un procedimiento efectivo? Es una noción primitiva asociada a un conjunto de reglas destinadas a resolver un problema que están escritas en un cierto lenguaje que pueden ser interpretables y ejecutables. Ejemplos típicos de procedimientos efectivos que hemos visto de manera intuitiva son preparar un mate para tomarlo, colocar cierta cantidad de yerba, cuándo colocar el agua, cómo preparar una torta, cómo hacer distintos tipos de acciones donde yo tengo secuencias de pasos que pueden repetirse, seguirse, que involucran repeticiones y que puedo discriminar pasos atómicos, pasos que se repiten, toma de decisiones, etcétera, etcétera. La noción de procedimiento efectivo es intuitiva, ¿sí? No puedo ya dar una definición formalmente correcta de qué es un procedimiento efectivo. ¿Sí? Es una noción primitiva, de la misma manera que es primitiva la noción de conjunto o la noción de símbolo. No lo puedo particionar en elementos más sencillos. O sea que acá lo que tenemos es un alto grado de abstracción. Y estamos intentando capturar con esta definición todos aquellos mecanismos de resolución de problemas cualesquiera, ¿sí? Entonces, ese conjunto de reglas que yo utilizo puede ser un conjunto de instrucciones en Pascal, un conjunto de sentencias de Java, en un lenguaje de diseño de algoritmos, puede ser las instrucciones de una receta que están escritas en lenguaje castellano, ¿sí? Es decir, lo que debe pasar es que no sea ambiguo y que no sea impreciso y que yo sepa exactamente cuáles son las reglas que debo ejecutar o llevar a cabo. Entonces, yo conozco un conjunto de problemas, ¿sí? Que de alguna manera hemos visto a nivel de distintos tipos de lenguajes en esta asignatura y en lenguajes formales y autómatas, como pueden ser, tratar de determinar la pertenencia de una cadena o el reconocimiento de una cierta cadena a un lenguaje regular, o trabajar con lenguajes libres de contexto, ¿sí? O determinar si una cadena pertenece o no a un lenguaje, ¿sí? Para los lenguajes recursivos siempre podía responder por sí o por no a esta pregunta. Y todos estos son problemas solubles con procedimientos efectivos. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿habrá alguna relación entre los problemas solubles por procedimientos efectivos y los que son solubles por máquinas de Turing? Entonces, las posibles respuestas a esta pregunta pueden ser las siguientes. Yo puedo pensar, quizás los procedimientos efectivos son un subconjunto de las capacidades inherentes a las máquinas de Turing. Quiere decir que las máquinas de Turing hacen cosas que no son posibles de reflejar a través de procedimientos efectivos, de estos conjuntos de instrucciones para resolver algo. O bien puede ser que las máquinas de Turing tengan una capacidad inferior a los procedimientos efectivos, a estos algoritmos, ¿sí? O bien puede ser que los conjuntos sean disjuntos y que haya algunas cosas comunes, ¿sí? Y otras que no sean comunes, en algoritmos por un lado y en máquinas de Turing por otro. Y por último, puedo asumir la hipótesis de que las máquinas de Turing y los algoritmos o procedimientos efectivos son dos conjuntos equivalentes, ¿sí? Esta última hipótesis de que algoritmos y máquinas de Turing coinciden en clases de expresividad como representación de soluciones de problemas es lo que se conoce como la tesis de Turing. En otras palabras, Alan Turing lo que plantea una vez que formula el concepto de máquina de Turing es que cualquier procedimiento efectivo o algoritmo va a tener su correlato en una construcción formal que va a ser una máquina de Turing. Fijémonos que esto es una tesis porque no puede ser demostrado a nivel formal, dado que la noción de procedimiento efectivo o algoritmo es una noción que es informal, ¿sí? Tiene componentes que no pueden ser formalizados y por lo tanto yo no puedo verificar de manera matemática que eso se cumpla o no. De esa manera, si yo quiero ver que una receta para hacer una torta tiene una máquina de Turing equivalente, es algo que difícilmente lo voy a poder probar a nivel
técnico, usando las técnicas de la matemática. Lo que sí plantea la tesis de Turing es que, o el planteo equivalente a la tesis de Turing sería que si hay una receta para hacer una torta, entonces los pasos que yo hago para hacer esa torta son mecanizables, ¿sí? Yo puedo escribirlos de manera tal que otras personas van a repetir exactamente esa secuencia de pasos y eventualmente yo voy a poder fabricar un robot que realice esos pasos de forma mecánica, porque en realidad son pasos repetibles, mecánicos e idénticos, ¿sí? Que pueden ser asociados a la noción de algoritmo, ¿sí? Si hay un robot que yo puedo programar, voy a estar desarrollando un algoritmo en algún lenguaje de programación, y todo algoritmo que haga en un lenguaje de programación va a tener una máquina de Turing asociada. Entonces, como dijimos recién, esto es una tesis y no un teorema que vincula estos dos conceptos. Entonces, tenemos que notar acá un descubrimiento también que es prodigioso y que tuvo implicancias muy serias en toda lo que es la ciencia de la computación. Cuando yo trabajo con una máquina de Turing, las quíntuplas que definen la máquina de Turing constituyen en sí un algoritmo, son las instrucciones listadas de una manera finita que me permite identificar cómo yo trabajo con esa máquina. Esto nos va a llevar en un rato a capturar una noción que se denomina máquina universal de Turing, ¿sí? Que da lugar a la máquina de programa almacenado, ¿sí? Y como vamos a ver después, el hecho de que las quíntuplas en sí mismas, su ejecución sea algo mecánico, nos va a traer consecuencias para poder caracterizar qué cosas podemos resolver con máquinas de Turing. Cabe destacar que Alonzo Church, que era un matemático contemporáneo a Turing, ¿sí? Trabajaron en las mismas ideas en una época similar, realizó un abordaje parecido al de Turing, pero utilizando funciones recursivas parciales, que es un tipo de funciones que vamos a estudiar más adelante en la materia. Como él llegó a hacer la afirmación de que estas funciones también tenían el poder de capturar cualquier procedimiento efectivo o algoritmo, también una afirmación no demostrable, la tesis planteada por Turing y por Church suele unificarse en el nombre o en la denominación de tesis de Turing-Church o de Church-Turing, ¿sí? Podemos plantear estas tesis de la manera siguiente. La tesis de Turing me dice que todo proceso que se corresponde a un algoritmo o procedimiento efectivo va a poder ser realizado por una máquina de Turing, es decir, va a ser Turing computable. Mientras que la tesis de Church me dice que todo proceso que se corresponde a un algoritmo o procedimiento efectivo, ¿sí? Va a corresponderse con una función de la clase de las funciones recursivas parciales. Bien, vamos a analizar qué implicancias tiene la tesis de Turing-Church, ¿sí? Pensemos que lo que estamos diciendo a través de la tesis de Turing-Church es que si yo tengo un cierto programa P, escrito en un lenguaje de programación, ese programa P es un conjunto de instrucciones claramente especificado que yo puedo ejecutar en Java, en Pascal, en algún lenguaje de programación. Lo que me dice la tesis de Turing es que para ese programa yo voy a poder encontrar una máquina de Turing equivalente. Y dado que son equivalentes, en lugar de estudiar el poder computacional de Java o de Pascal, es más sencillo estudiar qué pasa con las máquinas de Turing en sí, porque su funcionamiento es mucho más simple, ¿sí? La cantidad de instrucciones posibles que yo puedo escribir con máquinas de Turing es mucho más acotado de la cantidad de instrucciones que se pueden escribir en Java o en Pascal. La máquina de Turing tuvo toda una historia vinculada a otros sistemas que se desarrollaron de forma contemporánea, ¿sí? A los descubrimientos de Turing. Recordemos que Kurt Gödel, a través de su teorema de la incompletitud, había planteado un duro golpe a las matemáticas de la época, las matemáticas clásicas, estableciendo limitaciones para cualquier teoría que tuviera la complejidad de la aritmética, ¿sí? Junto con Kurt Gödel, Stefan Klein fue otro matemático que también trabajó en la misma época. Church desarrolló en el año 1936, que fue un año muy significativo para la ciencia de la computación, porque ahí es también cuando Turing hace la publicación de sus resultados, algo denominado lambda cálculo, que tiene trascendencia hasta nuestros días, porque dio los fundamentos para todo un conjunto de lenguajes correspondientes al paradigma funcional, ¿sí? Que vamos a comentar también más adelante. Los sistemas canónicos de Post, los algoritmos de Markov, las gramáticas por frase, las redes de Petri, las máquinas de registros, fueron todas representaciones alternativas y equivalentes al poder expresivo de las máquinas de Turing. O sea que todas estas representaciones terminaron convergiendo a la noción original de Turing de tener una máquina
con la capacidad de representar cualquier algoritmo, ¿sí? Utilizando como equivalencia, por supuesto, esta noción de máquina de Turing como modelo más sencillo. Todas estas caracterizaciones entonces han demostrado ser equivalentes y se han estudiado distinta cantidad de funciones, ¿sí? Y de representaciones alternativas. Y lo que es importante destacar es que esto que estamos enunciando como tesis de Turing se acepta de manera empírica, ¿sí? Es decir, no puede haber una demostración de que la tesis de Turing se cumpla, sino que para todo algoritmo o para todo proceso que tiene pasos, encontramos de alguna manera, si lo podemos mecanizar, un algoritmo asociado que podemos llevar a un lenguaje de programación que termina siendo implementable a través de una máquina de Turing, ¿sí? O sea que el hecho de no haber encontrado un problema mecanizable que no pueda ser resuelto con máquinas de Turing hace creer que esta tesis es verdadera, ¿sí? Va a ser verdadera en la medida en que no se encuentre un contraejemplo o algo que demuestre lo contrario. Bueno, ¿qué implicancias tiene esta tesis de Turing-Church? Vamos a analizar en particular una de las implicancias que es muy significativa, que es la siguiente. Si yo tengo un procedimiento efectivo para manipular símbolos, quiere decir que existe una máquina de Turing para realizarlo. Y cuando yo defino una máquina de Turing, utilizo ciertos símbolos especiales, el estado S sub 0, S sub 1, S sub 2, el símbolo A, el B, la función de transición. Y cuando yo me pongo a ejecutar la máquina de Turing, a hacer una traza de la misma, lo que estoy haciendo es manipular símbolos. Y de hecho, si le pido a un compañero que haga una traza de una máquina de Turing, va a ser exactamente lo mismo que hago yo. Todas las personas que hacen trazas de máquinas de Turing hacen lo mismo. Todas las personas que hacen trazas de programas en Pascal hacen lo mismo. Por lo tanto, ejecutar un programa en Pascal, hacer la traza de una máquina de Turing, son procedimientos mecánicos, y si son mecánicos, son algoritmizables. En otras palabras, si son algoritmizables, hay una máquina de Turing capaz de imitar la ejecución de otras máquinas de Turing, o el proceso de hacer la traza de otras máquinas de Turing. O sea, que esta idea nos lleva a lo que se conoce como máquina universal de Turing, concepto fundamental para la noción de programa almacenado que llegó hasta nuestros días, ¿sí? Y que es algo ubicuo, algo que está en todas partes en los sistemas digitales que usamos hoy en día. Cuando yo ejecuto una máquina de Turing, simulo acciones que están codificadas en mi función de transición. ¿Qué es lo que hago en esa ejecución de la función de transición? Miro un símbolo en la cinta, miro en qué estado estoy, veo si hay alguna quíntupla, ejecuto la quíntupla y repito la secuencia. Busco otra quíntupla nueva y así siguiendo, hasta que no haya ninguna quíntupla para ejecutar. Si no encuentro quíntuplas para ejecutar, me detengo. Todo eso es un procedimiento efectivo. Es algo que es mecánico, es algo que es siempre igual. Todas las personas del mundo van a hacer lo mismo ante el mismo conjunto de quíntuplas. Pero la tesis de Turing-Church, entonces, me está diciendo que si existe un procedimiento efectivo y algo mecánico para hacer esto, hay una máquina de Turing que hace este proceso. Puedo fabricar entonces una máquina de Turing que ejecute otras máquinas de Turing. Esta es la idea central de la noción de máquina universal de Turing, con la cual Turing dio un vuelco notable al poder computacional de los autómatas, porque unificó el hecho de que la información de las quíntuplas, ¿sí?, que corresponde a un programa, y los datos que procesa una máquina de Turing se puedan almacenar dentro de una misma cinta, que es algo que vamos a analizar a continuación. Quedémonos entonces por un momento con esta afirmación, ¿sí?, que es impactante. Puedo armar una máquina de Turing que ejecute a otras máquinas de Turing. Vamos a analizar a continuación cómo es posible que esto suceda. ¿Sí? Entonces, esta máquina universal o máquina de propósito general no está diseñada para un problema en particular. La máquina universal de Turing que estamos pensando acá, lo que va a tomar como input es una máquina de Turing cualquiera que alguien me da y una cadena de entrada para esa máquina de Turing. Entonces, podemos pensar que la máquina universal de Turing, en este caso, si somos nosotros, como seres humanos, lo que vamos a hacer es el proceso mecánico de ejecutar esta máquina de Turing con este input. Eso es algo mecánico, es algo que es siempre igual. ¿Y qué vamos a devolver como resultado? ¿O qué vamos a escribir en la cinta de esta máquina universal como resultado? Lo que sucede cuando ejecuto la máquina de Turing T sobre la cinta, sobre el input alfa.
Esta máquina universal de Turing sabemos que existe. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la traza de lo que hace la máquina T con alfa, lo que estoy haciendo es un procedimiento mecánico. Ese procedimiento es siempre igual. Como es mecánico, hay un algoritmo. Como hay un algoritmo, tiene que haber una máquina de Turing que pueda imitar ese algoritmo. Entonces, la máquina universal de Turing produjo un resultado notable porque los programas y los datos se podían almacenar en un mismo dispositivo, en una cinta, utilizando un mismo alfabeto. Y ese concepto tuvo consecuencias en todas las máquinas que conocemos hoy en día. Laptops, celulares, tablets, computadoras, todos esos dispositivos se vieron afectados por esta noción de máquina universal de Turing. En el fondo, son dispositivos complejos, pero no son más que máquinas universales de Turing. Máquinas capaces de ejecutar programas diferentes, ¿sí?, con diferentes datos de entrada. Y permitirme a mí, a través de un sistema operativo, manejar cuál es la máquina de Turing o cuál es el programa que yo quiero ejecutar. Entonces, ¿cómo es que esta máquina universal de Turing va a funcionar? Va a tener como dato de entrada las quíntuplas de una cierta máquina de Turing, MT, y los datos de entrada de esa máquina de Turing, alfa. Alguien se podrá preguntar, ¿y cómo hago para escribir quíntuplas en la cinta? Bueno, las represento de alguna manera, que sea claro, que sea fácil darme cuenta dónde empieza una quíntupla, dónde empieza la siguiente. ¿Y cómo hago para ejecutar lo que las quíntuplas dicen? Bueno, eso es lo que vamos a presentar ahora a continuación. ¿Y cuál es el resultado que yo busco obtener? Beta, que es el output, es la salida de ejecutar la máquina que me dieron azul con la cadena alfa de entrada. Ahora, haber desarrollado esta idea permite pensar, ¿sí?, si vamos a un teléfono celular, imaginar que el procesador del teléfono celular junto con su memoria me está brindando una máquina universal de Turing. Yo tengo aquí distintas aplicaciones, ¿sí?, un programa de envío de mensajes de texto, como puede ser WhatsApp o Telegram, ¿sí? El algoritmo que está asociado al programa de envío de mensajes de texto constituye el programa, los mensajes que yo envío son la cadena alfa, y el resultado es una cierta acción que yo realizo. Mi celular me va a permitir no solo enviar mensajes de texto, me permite aplicar otros algoritmos, ¿sí? Quizás tomar una foto y cambiar los colores de la foto. Entonces, el programa que manipula fotos va a ser la aplicación, la foto va a ser el dato de entrada y la foto modificada el dato de salida. O sea que la máquina universal de Turing da lugar a la noción de computadora con programa almacenado, ¿sí?, que es un concepto muy importante en informática. Tenemos que pensar que en 1945 John von Neumann estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, redacta el primer borrador de la EDVAC, y su idea era construir una computadora electrónica basada en la computadora, en la máquina universal de Turing con la noción de programa almacenado. En 1948 se construye en Manchester, ¿sí?, la Manchester Small Scale Experimental Machine, ¿sí?, que se la apodaba Baby Machine, que, para que tengan una idea comparada con las computadoras de hoy en día, permitía guardar 32 instrucciones, ¿sí? Pero esas 32 instrucciones se podían cambiar, no era una máquina fija. Piensen ustedes que este descubrimiento es sumamente importante porque las máquinas que existían hasta esta época, una vez que se fabricaban, no podían modificarse. Si uno fabricaba un teléfono, el teléfono se usaba para realizar llamadas, pero no podía reconfigurarse, ¿sí? O si se podían cambiar elementos, eran parámetros del aparato, pero no cuál era la finalidad para la cual estaba diseñado. Aquí se ve un paso trascendental al pensar una máquina que podía almacenar distintos programas de 32 instrucciones como máximo. El 21 de julio de 1948 se ejecutó por primera vez este programa, un programa almacenado en esta máquina, y la máquina está en el Museo de la Ciudad de Manchester y se puede ver en ejecución los días martes, ¿sí? Para tener una idea del tamaño de la máquina, se puede ver aquí qué dimensión era necesaria, ¿sí?, toda una habitación completa para poder almacenar una computadora cuyo programa tenía como máximo 32 instrucciones, ¿sí? Y el monitor en el cual se podían observar los resultados tenía esta característica, esta calidad de resolución, ¿sí? O sea que no tenemos realmente, hemos realizado un salto cualitativo enorme en los últimos años a nivel tecnológico, si bien la idea conceptual subyacente es la misma. El primer programa que se probó en esta máquina tenía 17 instrucciones y
el primer programador, ¿sí?, de programa almacenado fue una persona llamada Tom Kilburn, ¿sí?, que fue el encargado de ejecutar. O sea que estos son pequeños datos anecdóticos asociados a ese programa almacenado. En honor a Turing se hicieron diversos actos y conmemoraciones por la importancia de su contribución. En particular, en el año 2012 se hicieron una serie de eventos académicos en todo el mundo por haberse cumplido 100 años de su nacimiento, ¿sí? En la ciudad de Manchester hay una estatua que lo recuerda. Volvemos entonces al concepto de máquina universal de Turing, ¿sí? ¿Cómo yo puedo definir una máquina universal de Turing U capaz de ejecutar una máquina T cualquiera con una cadena alfa? La idea central de este concepto es pensar que yo tengo que poder codificar las quíntuplas de la máquina T. Entonces, pensemos que las quíntuplas de una máquina de Turing las podría codificar utilizando, por ejemplo, símbolos 1, símbolos asterisco, distintos símbolos especiales. Izquierda, derecha, quedarme en el lugar, podría representarlo con distintas cadenas de unos. Podría usar algún carácter especial para separar símbolos entre sí, quíntuplas entre sí, y separar el programa, que son las quíntuplas de la máquina T, del dato de entrada llamado alfa. Entonces acá vamos a analizar un pequeño ejemplo. Imagínense que yo tengo una máquina de Turing que tiene una cierta quíntupla, que es esta que está acá, y otra quíntupla, que es esta que está acá, y un dato de entrada 0,1. Esta máquina de Turing de juguete, que tiene dos quíntuplas, tiene un estado de C sub 0 y un estado de C sub 1. Y me está diciendo, si leo un 0, me voy a ese 1, cambio el 0 por un 1 y voy a la derecha. Si estoy en ese 0 con un 1, paso ese 1, escribo un 1 arriba del 1 y me muevo a la izquierda. Lo que estamos queriendo decir con la notación anterior es que yo podría representar los estados con números, ¿sí?, con lo cual la quíntupla que tengo acá, estado actual sería 0, símbolo actual sería 0, el estado al que paso es el 1 y el nuevo símbolo es el 1. Y el movimiento que hago es derecha, ¿sí? La segunda quíntupla la represento con el segundo renglón. Ahora bien, con esto estaría armando una tabla con las distintas quíntuplas posibles. Pero aplicando una vez más la idea de planchado lógico y de llevar todas las cosas a una cinta, podría pensar que estos dos renglones los puedo comprimir aún más, escribiendo estos valores como tiras de unos, ¿sí?, que representen un valor en notación unaria, por ejemplo. Este estado sería un solo 1, este estado que está acá, este símbolo actual sería un 1, ¿sí?, y los estados y los símbolos también los represento en notación unaria, ¿sí?, y los movimientos a izquierda y derecha los represento con distintas secuencias de 1. Con lo cual, la primera quíntupla quedaría escrita como esta secuencia que vemos acá. Escribiría luego doble asterisco para indicar, a continuación voy a indicar cuál es la segunda quíntupla. Escribo luego triple asterisco para indicar, ahí se acaban de acabar todas las quíntuplas, se acaba de acabar el programa. Lo que viene ahora son datos. Y tenemos un 0, que en notación unaria es un simbolito 1, y un 1, que en notación unaria son dos simbolitos 1. Y el hashtag indica final de la información cargada en la cinta. ¿Qué estamos viendo acá? Que el programa, que son las quíntuplas, y los datos de entrada, yo los estoy pudiendo representar de manera uniforme, en una sola cinta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la primera quíntupla, la segunda quíntupla, y la cadena alfa, que es la cadena de entrada. ¿Qué tendría que hacer la máquina universal de Turing para poder ejecutar esta máquina que estoy almacenando en la cinta? Debería saber en qué lugar está la cabeza lectoescritora, ¿sí?, tener un puntero, lo vamos a marcar por eso con la letra P, y tener un espacio de trabajo, ¿sí?, es decir, guardar cuál es el estado actual y cuál es el símbolo que estoy leyendo. Lo vamos a representar con EA por estado actual y símbolo actual. ¿Qué estamos queriendo indicar con esto? Voy a almacenar dentro de la cinta información adicional. Voy a almacenar una letra P, indicando que la cabeza lectoescritora de la máquina, cuando empieza a trabajar, va a estar parada encima de este primer simbolito 0, que en unario va a estar escrito como un 1. Voy a indicar que el estado actual va a ser el estado de C sub 0, ¿sí?, el estado de arranque de la máquina T,
Y el símbolo actual es el símbolo que estoy leyendo, o sea que este símbolo que tengo acá lo voy a copiar en este lugarcito que me indica qué símbolo estoy leyendo asociado a la cabeza del lectoescritor. ¿Qué va a hacer la máquina universal de Turing? Va a ser un gran ciclo while, un ciclo mientras. Y cada vez que haga un ciclo, se va a fijar si hay alguna quíntupla que se puede ejecutar, y si hay alguna quíntupla que se puede ejecutar, va a ir cambiando las cosas que aparecen en esta porción de la cinta. Para tener una idea intuitiva de qué es lo que sucede, fijémonos que en este caso concreto, el estado inicial va a ser S sub 0, y lo que yo estoy leyendo en la cinta es un símbolo 0. Entonces yo voy a tener que buscar dentro de estas quíntuplas si hay alguna quíntupla que me indique qué hacer cuando yo estoy en el estado 0 leyendo un símbolo 0. Precisamente la primer quíntupla me dice si estás en el estado 0 leyendo un 0, me dice a qué estado debo pasar, me dice qué número debo escribir y me dice si debo ir a la derecha o a la izquierda. Entonces lo que voy a hacer al ejecutar esta quíntupla es cambiar el texto asociado a la derecha de la letra P, que es donde yo estoy parado, cambiando ese 1 por lo que la quíntupla me indica que debo escribir. Desplazando esta letra P a derecha o izquierda, según me diga la quíntupla que estoy ejecutando, y cambiando, después de haber desplazado la cabeza lectoescritora representada por la P, cuál es el símbolo actual que yo estoy leyendo. Vamos a ver esa descripción entonces ahora en un pequeño ejemplo. O sea que la máquina universal de Turing lo que va a hacer es un gran repetir hasta que se detiene. ¿Sí? Puede ser que siempre haya quíntuplas para ejecutar, por lo cual voy a quedar encerrado en un ciclo infinito. ¿Sí? Voy a buscar una quíntupla que pueda ejecutar comparando los primeros símbolos del espacio de trabajo. Si no encuentro símbolos, me detengo. Si no, elijo la quíntupla y realizo el proceso que mencionamos antes, que es ejecutar una única quíntupla. ¿Sí? Vamos a mostrar este proceso con un pequeño ejemplo, que es la manera más fácil de entenderlo. Imaginemos entonces que yo estoy parado encima de este simbolito que es un 0, ¿sí? Escrito en notación unaria, y el estado actual es S sub 0, también escrito en notación unaria. La quíntupla que me toca ejecutar es la número 1. ¿Por qué? Porque sus dos primeras componentes, que son el estado y el símbolo leído, coinciden con este valor que está acá y con este valor que está acá. 1, 1 y 1, 1. ¿Sí? Mientras que la segunda quíntupla no hay coincidencia. Al haber elegido esa quíntupla, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a ejecutar la quíntupla. La quíntupla que me dice, donde está la cabeza lectoescritora, donde habías leído un 0, tenés que escribir el valor 1, ¿sí? Representado como un doble 1. Me indica también, el estado inicial era S sub 0 y ahora el nuevo estado va a ser S sub 1, por lo cual el estado actual va a cambiar a ser 1, 1. Antes era 1 y va a pasar a ser 1, 1. ¿Por qué? Porque yo el estado que tenía antes era este que está acá, y el nuevo estado es la tercer componente de la quíntupla. Y por último, el símbolo que voy a escribir, ¿sí? Que este 1, 1 que reemplazó el 1, la última acción que voy a realizar va a ser el desplazamiento. Fíjense que el último componente de la quíntupla me dice desplazarse a la derecha, con lo cual la letra P va a dejar de estar ubicada a la izquierda de este elemento donde acabo de sobreescribir, va a saltear un asterisco y se va a ubicar a la izquierda de la segunda tira de unos, que representa la segunda casillita de la cinta, ¿sí? El segundo elemento de la cadena alfa que quiero procesar. Estoy entonces ahora, mi estado actual es 1, 1, lo que estoy leyendo es 1, 1, que es esto que está acá, ¿sí? Actualizamos el símbolo actual a partir de lo que está a la derecha de la cabeza lectoescritora, y si me fijo, en este caso no tengo ninguna quíntupla para ejecutar, porque esta quíntupla me dice qué hacer si el estado es 1 y lo leído es 1, 1, y esto qué hacer si el estado es 1 y lo leído es 1. Y acá tenemos 1, 1 como elemento leído y 1, 1 como estado, o sea que ninguna quíntupla me dice qué hacer, por lo tanto me detengo. Este ciclo while que mostramos antes
se puede representar con una máquina de Turing. La máquina de Turing que lo representa es la máquina universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cambio el conjunto de quíntuplas de la máquina T y lo que ejecuto pasa a ser otro programa, ¿sí? Pero el algoritmo para ejecutar las quíntuplas es siempre el mismo. Es el algoritmo que usamos cuando hacemos trazas de máquinas de Turing, ¿sí? Parecido al algoritmo que usamos cuando hacemos trazas de autómatas a pila o autómatas finitos, salvo que en estos últimos, ¿sí?, no realizamos acciones de escritura. ¿Sí? Sabemos entonces qué es lo que una máquina de Turing, qué es lo que es una máquina de Turing, qué cosas puede hacer. Y la tesis de Turing-Church me relaciona la noción de procedimiento efectivo y la de máquina de Turing. Una pregunta que me puedo hacer es, ¿habrá cosas que las máquinas de Turing no pueden resolver? ¿Sí? La respuesta a esa pregunta es sí, y nos lleva justamente a los límites de nuestro universo de las cosas computables. Vamos a hacer una pequeña digresión para hablar sobre problemas de acuerdo a la posibilidad de resolverlos en términos de máquinas de Turing, ¿sí? Hay algo que se conoce como problemas de decisión, ¿sí?, o representados con la letra P y D mayúscula, que están formulados por preguntas que requieren una respuesta del tipo sí o no, ¿sí? Por ejemplo, problemas de pertenencia. Saber si un número es primo, ¿sí? Me dan un conjunto de números naturales, tomo un número natural cualquiera y me pregunto, ¿es primo? ¿Sí? La respuesta va a ser o sí o no, ¿sí? Entonces, yo puedo tener problemas de decisión que son solubles, parcialmente solubles e insolubles. Un problema de decisión se dice soluble si todas sus instancias, para cualquier caso del problema, yo siempre puedo encontrar una solución. Parcialmente soluble si algunas instancias del problema se pueden resolver, insoluble si no tengo una solución general, ¿sí?, que puedo utilizar para las distintas instancias del problema. Si lo pensamos en términos algorítmicos, la definición equivalente es esta que está acá, ¿sí? Un problema es soluble si hay un algoritmo total, hay una máquina de Turing que siempre para resolver el problema. Es parcialmente soluble si hay una máquina de Turing que resuelve el problema, pero a veces puede no parar, ¿sí? Puedo encontrarme con situaciones que se llaman de semidecibilidad, ¿sí? Puede ser que caiga en un ciclo infinito y no pueda salir de él. Como vamos a ver más adelante, los ciclos infinitos generan un problema realmente importante. Y va a ser insoluble si no tengo un procedimiento efectivo para determinar si una propiedad es verdadera, si se cumple, ¿sí? Es decir, no existe una máquina de Turing. Sobre estas cuestiones vamos a volver en mayor detalle cuando analicemos cuestiones de reducibilidad en otro módulo posterior, ¿sí? Vamos a mencionar algunos problemas particulares, ¿sí? Ver si un número natural es par, es soluble. Un algoritmo para saber si dos autómatas finitos son equivalentes es soluble. Un algoritmo para determinar si una gramática es ambigua o no, para una gramática cualquiera, es insoluble, ¿sí? Es algo que comentamos. Hay problemas insolubles que son paradójicos por naturaleza, y de hecho este tipo de paradojas fueron las que llevaron a Kurt Gödel a plantear su teorema de la incompletitud, ¿sí? Hay una paradoja asociada a los conjuntos, que se conoce como la paradoja del peluquero, la paradoja de Russell, o paradoja del barbero, que dice lo siguiente. Si la podemos pensar como un problema de pertenencia. Hay un peluquero que afeita a todas las personas que no se afeitan a sí mismas. Ese peluquero se afeita a sí mismo, ¿sí? Como vemos, esta afirmación me lleva a una situación paradójica. ¿Por qué? Porque si el peluquero se afeita a sí mismo, ¿sí?, supongamos, podemos suponer dos casos posibles. O el peluquero se afeita a sí mismo o no se afeita a sí mismo. Si el peluquero se afeita a sí mismo, llegamos a la conclusión de que el peluquero no debería afeitarse a sí mismo, ¿sí? Y si el peluquero no se afeita a sí mismo, llegamos a la conclusión de que el peluquero debería afeitarse a sí mismo. Es una paradoja de inclusión de conjuntos. Si identificamos en este caso al peluquero en sí, ¿sí?, a la persona, lo que podemos suponer es, si el peluquero, ¿sí?, en este caso, se afeitara a sí mismo, en ese caso, él debería estar incluido en este conjunto de las personas que no se afeitan a sí mismas, y si el peluquero no se afeitara a sí mismo, sería el caso contrario. Sí, es una situación un poco difícil de analizar así verbalmente, pero bueno, si lo piensan, lleva a una situación de paradoja. Hay un problema particular, ¿sí?, que merece cierta dedicación,
que se conoce como el problema de la detención de la máquina de Turing, ¿sí? Conocido en inglés con el nombre de halting problem. El problema de la detención de la máquina de Turing se puede enunciar como sigue, ¿sí? Es un problema central y fundamental en ciencias de la computación. Dado una máquina de Turing T y una cadena alfa, ¿puedo yo tener un algoritmo para decidir si la máquina T se va a detener comenzando en el estado inicial con la cadena alfa en la cinta? Este problema es insoluble. En otras palabras, ¿qué me está diciendo este problema? Me está diciendo, tengo una cierta máquina de Turing que está en funcionamiento. Tiene como input una cadena alfa que está procesando. Yo a la máquina de Turing la miro, la máquina no se detiene y está procesando la cadena ejecutando quíntuplas. Si yo quisiera poner un algoritmo externo que analice esta máquina de Turing para ver si la máquina está en un ciclo infinito o no, ese algoritmo no lo puedo construir. El problema es insoluble para una máquina de Turing arbitraria, ¿sí? Este resultado implica que sea imposible que cuando yo veo que hay una computadora que está en un ciclo infinito, porque su sistema operativo no reacciona, es imposible que yo inserte un dispositivo, un pendrive o un dispositivo externo que identifique si la máquina tiene un ciclo infinito o no. ¿Por qué? Porque el algoritmo que quiere mirar si la máquina está en un ciclo infinito también va a caer en un ciclo infinito al tratar de determinar si esto sucede, ¿sí? Más adelante vamos a analizar la demostración de este problema de la detención, ¿sí? Que es sumamente elegante, ¿sí? Y que nos brinda una contribución importante en este contexto. El problema de la detención de la máquina de Turing, ¿sí? Que se puede demostrar que no tiene solución, se podría plantear de esta manera. Yo quiero pensar si existe un algoritmo tal que yo le doy una máquina de Turing cualquiera, T, una cadena alfa, y el algoritmo me dice, tu máquina de Turing T con la cadena alfa se va a detener en algún momento. O tu máquina de T con la cadena alfa va a entrar en un ciclo infinito. Si yo tuviera este algoritmo, sería sumamente valioso, porque como se podrán imaginar, si la máquina de Turing T fuera el programa que está en una computadora que yo envío al espacio, me gustaría saber si ese programa está comprobado de manera tal que estoy seguro de que nunca cae en un ciclo infinito. Turing lo que demostró es que es imposible construir un programa que verifique si otro programa cualquiera entra en un ciclo infinito para un cierto dato de entrada, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta afirmación del halting problem, ¿sí? O sea que este problema es algorítmicamente insoluble y es algo que está demostrado. La demostración la vamos a postergar para un próximo módulo. El problema de la detención también lo podemos plantear, ¿sí? De la manera siguiente. Yo tengo una cierta cinta o una máquina de Turing T que ejecuta sus quíntuplas, ¿sí? Este algoritmo no existe, el algoritmo que me devuelve el resultado de si la máquina frena o entra en un ciclo infinito. Si yo trabajo en un lenguaje de alto nivel como Pascal, podría escribir un simulador de máquinas de Turing, ¿sí? Y dado una máquina de Turing T y una cadena alfa, van a poder pasar tres cosas. El cómputo de la máquina T es exitoso y si yo pongo a andar el simulador me va a devolver lo que la máquina T está haciendo. Si la máquina T se frena en algún momento, ¿sí? El simulador que hago en Pascal imita lo que hace T, se va a detener y me va a imprimir un mensaje de error. Pero puede pasar que el simulador, este programa que imita lo que hace la máquina T, resulte ser el caso de que T tenga un ciclo y entre en un ciclo infinito y el simulador de la máquina T también va a entrar en un ciclo infinito. Y el programa que simula la máquina T no tiene manera de darse cuenta de que él también está en un ciclo infinito. Y aquí es donde el problema de la detención se hace presente, ¿sí? En esta situación. Entonces, lo que me está diciendo el problema de la detención es que es imposible construir un debugger universal que me sirva para verificar un algoritmo cualquiera y que me permita decir si ese algoritmo se comporta correctamente o no. Y esto es un problema central en las ciencias de la computación, ¿sí? Está demostrado que esto no tiene solución. Como eso no tiene solución, es que uno aprende de las primeras asignaturas a escribir programas con claridad, ¿sí? A manejarse con nombres representativos, usar técnicas sanas de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es también que las técnicas de programación han ido evolucionando, ha aparecido la programación orientada a objetos,
distintas plataformas que me permiten programar evitando que yo me pueda equivocar, ¿sí? Con elementos visuales auxiliares y cosas por el estilo, justamente por el hecho de que si llegaran a aparecer ciclos infinitos en mi programa, ¿sí? No tengo un algoritmo externo que se pueda encargar de revisar eso, sino que lo voy a tener que detectar yo como programador. Con esto entonces terminamos este nuevo módulo y será hasta la próxima oportunidad cuando continuaremos avanzando con temas de reducibilidad y viajando ya hacia nuevos formalismos como las funciones recursivas parciales y las redes de Petri, que son los últimos formalismos que introduciremos en la materia. Muchas gracias.